7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, bienvenidos una semana más a esta tertulia de actualidad de Areópago Protestante, que participan dos de los principales medios que tenemos. Protestante Digital, que está aquí su director, Daniel Ofcan. Muy bienvenido, Daniel. Hola Pedro, muchas gracias. Y Jonathan Soriano, redactor desde Barcelona. Gracias Pedro, buenas tardes. Daniel desde Galicia, en Moaña, ¿no? En Bueu. Cerquita de Moaña, sí. cerquita de Vigo, cerquita de Cangas, pero Sí. en Bueu. No dejar de citar. Y desde Valencia, Joel Foster, director de Evangelical Focus. Bienvenido también, Joel. Muchas gracias. Aquí estamos, con muchas ganas de compartir la actualidad. Bueno, tenemos dos temas muy interesantes. El primero tiene que ver con el cierre o la restricción en cuanto a la actividad de los lugares de culto, que por la pandemia está afectando a diversos lugares, pero ha habido dos que han tenido especial impacto. Uno por ser aquí en España, que veremos en segundo lugar, y otro que ha sido en Reino Unido, que ha provocado incluso Teresa May, los pastores pues hagan un pronunciamiento público. ¿Qué ha pasado en Reino Unido, Joel? Sí, Pedro, para dar un poco el contexto, como sabéis, estamos en la segunda ola, también en España, también en el resto de Europa. Países como Francia, Rusia están sufriendo bastante. Y los diferentes gobiernos han ido anunciando diferentes formas de llamar el confinamiento, ¿no? Un confinamiento light, lo llaman en Alemania, o los toques de queda, que hay en varios sitios, y el lockdown, que es el que se habla en el Reino Unido, en Inglaterra, en Gales, Escocia. Se ven afectados allí pues gimnasios, restaurantes, todo lo que tiene que ver con la cultura. Se intenta mantener que, como en España, que las escuelas sigan abiertas, y esto es un cambio de criterio en comparación con la primera parte del año. Pero justamente Reino Unido y Francia son los que han sido más duros con las iglesias. Una diferencia muy interesante, en Francia se han prohibido los cultos de todo tipo, se permiten las bodas con un aforo muy reducido, los funerales también, pero lo que serían los cultos de domingo están prohibidos. Pero ahí, cuando vemos la reacción de los evangélicos, pues ha sido de aceptación, de tranquilidad, de pedir ser ejemplo, y simplemente pues esperar que pasen las próximas semanas para saber cuáles son las próximas indicaciones. En cambio, del Reino Unido, especialmente en Inglaterra, ha habido una reacción muy fuerte de los cristianos. También de los anglicanos y del Islam, pero especialmente los evangélicos, que han escrito en los últimos pocos días dos cartas a los parlamentarios del Reino Unido en Westminster y al primer ministro Boris Johnson. Lo que ellos dicen es interesante. Ellos dicen que por qué otros servicios de la sociedad se siguen considerando de necesidad básica, ¿no? Y que pueden seguir abiertos, y por qué las iglesias, que son claves para el bienestar emocional, psicológico, espiritual, se cierran. Y también unas cosas que ellos dicen es que no hay suficientemente pruebas. No han demostrado el gobierno que haya realmente más transmisión en los lugares de culto, en las iglesias, que en otros sitios de la sociedad. Y os leo una cita de lo que ellos decían. Decía, este es un asunto de gran angustia para nosotros. Dice esta carta que han firmado más de 1000 pastores, entre ellos algunos de los que conocemos a través de Twitter, gente con la que tenemos contacto. Dicen, es un asunto de gran angustia para nosotros y para el pueblo cristiano que el gobierno de la nación que amamos, prohíba reunirnos para adorar al Dios que reclama nuestra más alta lealtad, especialmente cuando esto se ha hecho sin razones claras de por qué es necesario cerrar las iglesias. La Alianza Evangélica del Reino Unido ha escrito también un análisis y dice que la ausencia de evidencias presentadas a las iglesias hace que el cierre sea mucho más difícil de escuchar, y dice que pedirá al gobierno que le proporcione pruebas que confirmen cómo el cierre de las iglesias ayudará a detener la propagación del virus. O sea que vemos en Inglaterra una reacción muy fuerte, un país que tiene una tradición de libertades, de democracia, de libertad muy larga, ¿no? Y donde hay dudas entre los evangélicos de que realmente sea una decisión acertada. Sí, cuando estabas hablando me recordaba cuando Israel sale de Egipto y le dice al faraón, deja a mi pueblo ir para que pueda adorar en el desierto a nuestro Dios, ¿no? Es un poco
Después veremos España. Yo creo que se juntan varias cosas, ¿no? Por un lado, es verdad que la ciencia ha dado bandazos, eso no ha ayudado a... pues primero hacía falta mascarillas, o sea, no valían, después sí valían. El contagio al principio eran 2,5 metros, ahora son los aerosoles. Entonces, todo eso crea cierta confusión y una sensación de que no se aplica un criterio unánime, ¿no? Y después está el tema discriminatorio, como bien dicen. Me acuerdo de una iglesia en Argentina que permitían los bares y cerraron las iglesias y una iglesia se convirtió en bar y los camareros eran los pastores que repartían Biblias, ¿no? Y después comentaban la palabra. O sea, que al final es decir, hay algo básico que es trátenos a todos por igual, ¿no? Yo creo que eso es... Y que desde luego la labor de la iglesia es una labor de especial trascendencia, más allá de lo que es una cafetería o un bar, que también a la gente le gusta reunirse y hablar. En el caso de una iglesia, pues es una labor que da esperanza, da fe y que dentro siempre de los límites razonables, como dicen ellos, pues es lógico que reclamen una igualdad de trato, ¿no? Por lo menos. Es interesante porque, claro, el gobierno ha permitido la oración individual, ¿no? Es decir, tú puedes ir a un lugar de culto que puede estar abierto, puedes sentar en un banco y orar solo. Lo que pasa es que los evangélicos dicen que esto ya lo podemos hacer en casa, que no hay necesidad de ir a un local, ¿no? Que la importancia de estar juntos, respetando todas las distancias, nadie duda, ¿no? El tema de las distancias, la higiene, lavarse las manos, pero consideran que es peligroso. En el sentido de la libertad religiosa, y eso es lo que comentabas tú al principio, Pedro, de Theresa May, la que era primera ministra del Reino Unido, antes de Boris Johnson, que es el actual. Ella ha dicho en la semana pasada, creo que fue el jueves, en el Parlamento, decía, en respuesta a esta carta que había recibido de evangélicos, decía lo siguiente, decía, me preocupa que el gobierno, al hacer que sea ilegal realizar un acto de culto público con las mejores intenciones del gobierno, es decir, que no lo hacen a propósito, pero que siente un precedente que podría utilizarse indebidamente en el futuro con las peores intenciones. Es decir, que en el futuro, si se puede cortar la libertad religiosa por una crisis como esta, en el futuro también se podría hacer y quizá ya no con las intenciones positivas que Theresa May le presupone al gobierno. Y solo Boris Johnson respondía a esto, decía que es desagradable restringir la capacidad de las personas para adorar de forma comunitaria y que, bueno, que él cree que hay una buena perspectiva y que para Navidad será posible volver a reabrir los lugares de culto. Lo que ha dicho me ha llamado la atención, dice, pueden ir a orar pero solos, ¿no? Como decir, puede usted ir al restaurante, pero coma solo, no coma con nadie, ¿no? Y hay una falta también de sensibilidad y también de comprensión de lo que es el culto, que lo importante no es orar en el templo, es orar juntos, ¿no? Que puede ser al aire libre, el templo no es el lugar sagrado, lo sagrado es Dios y lo importante es hacerlo juntos, ¿no? O sea que, pero es gracioso la falta ahí de comprensión de lo que es la iglesia. Bueno, pues pasamos a algo más cercano, como decíamos antes, que ha ocurrido aquí en España, en Andalucía, en relación con los horarios y los cierres. También decir que antes decías que eran confinamientos light, es curioso, cuando hay estas restricciones siempre se le añade una palabra como el hito, ¿no? Cuando es, te voy a dar una cachetadita, ¿no? Como para decir que es poco, ¿no? Y no es toque de queda, es restricción de horario, no es cierre de locales, es un confinamiento parcial, ¿no? Siempre hay una palabra que intenta aliviar. ¿Qué ha pasado en Andalucía, Daniel y Jonathan? Sí, en Andalucía el problema ha sido que a nivel de toda Andalucía se han sobre todo que afectan a partir de ciertos horarios. Es decir, no solo se han restringido las movilidades entre los diferentes ayuntamientos, lo cual ha entrado en vigor en el día de hoy, el hecho de que no pueden nadie moverse fuera de su ayuntamiento, sino que también se han puesto unos horarios que a partir de las 6 de la tarde no haya abierta ningún tipo de establecimiento que sea considerado no esencial. Como no esencial, la Junta de Andalucía considera los servicios sanitarios, las farmacias, los establecimientos de alimentación, veterinarios, librerías, gasolineras, servicios funerarios, autoescuelas, peluquerías y servicios de entrega a domicilio. Es decir, son bastantes categorías que ellos consideran que sí son esenciales, pero las iglesias no estaban dentro de este paquete de los esenciales. Entonces, pues ha habido reacciones por parte de diferentes entidades religiosas y entre ellas también las evangélicas. El Consejo Evangélico de allí de Andalucía, junto con FEREDE,
han enviado una carta a las autoridades andaluzas para pedir que esta medida no se aplique a las iglesias, porque ellos sí consideran que es un servicio esencial el de la iglesia y por lo tanto no tiene por qué estar sumando restricciones como si fuera un establecimiento comercial o un establecimiento de restauración. Así que esa ha sido un poco la polémica de la semana en este sentido. Vamos a ver cómo responde también en este sentido la Junta de Andalucía en los próximos días. Y bueno, en todo caso todavía las reuniones se permiten, pero hay que decir que ahora mismo en España, prácticamente en toda España, hay restricciones en lo que tiene que ver con los aforos. Hay aforo reducido para los lugares de culto en prácticamente todas las comunidades autónomas. Entendemos que se puede hasta las 6, respetando las reglas de distanciamiento y protección, y que lo único que a las 6, aunque las respetases, te dicen que no porque no eres esencial, cuando sí es esencial el veterinario o el peluquero, ¿no? Eso es, sí. Cuando y la gente, claro, cuando puede ir a la iglesia, precisamente, normalmente, aunque sea teletrabajo, está teletrabajando hasta esa hora, ¿no? Que es cuando realmente se puede reunir. Claro, además es eso, es un horario que realmente no es el adecuado. Al final, yo creo que la mayoría de las iglesias que tienen alguna reunión durante la semana suele ser por las tardes o por las noches. Y bueno, es una limitación que les afecta a los que pudieran estar haciendo este tipo de reuniones. Hay que pensar que las soluciones tecnológicas que a veces otros pensamos, por ejemplo, bueno, la mayoría de nuestras iglesias, o por ejemplo en mi iglesia, sé que en algunas de las vuestras también, pues muchas de las actividades se están desplazando a reuniones online, utilizando diferentes plataformas. Pero no todas las iglesias pueden hacerlo, no todas las personas tienen un ordenador en casa o un teléfono móvil, no todas las personas tienen esta posibilidad. Entonces hay que ser sensibles también con ellos y realmente estas normas, lamentablemente, es a ellos a quienes más les están afectando. Incluso con la tecnología, bueno, hablar de cosas ya particulares, pero mi iglesia la usa mucho y va bien, pero echamos muy en falta el reunirnos. De hecho, estamos haciendo como grupos burbuja, de grupos pequeños de lo que está permitido y con las precauciones debidas, pero es verdad que necesitas volver a encontrarte, ¿no? Y hablar cara a cara y estar cerca, ¿no? Y ver la expresión del que tienes, ¿no? Que es algo diferente, hablar juntos físicamente. Entonces, y eso también ahí veo cierta falta de comprensión, ¿no? En estas leyes. Es como decir, el componente espiritual nosotros no lo entienden, y además de no entenderlo, juzgan las cosas sin esa sensibilidad de la importancia que puede tener, ¿no? Ya digo, como decía antes, de comer juntos. Es decir, podemos comer con la pantalla delante y estamos todos comiendo juntos, pero a través de Skype o de Zoom, ¿no? Decía, no es lo mismo que estar en una mesa. Entonces yo creo que ahí hace falta un poco, manteniendo, por supuesto, los cuidados necesarios, pero tener una mínima flexibilidad. También hay que decir que puede ser visto, y una manera positiva de verlo es ver que las iglesias también pueden ser un buen testimonio hacia la sociedad, diciendo, bueno, vamos a restringir nuestras reuniones por amor a la comunidad, porque sabemos que estamos en una situación de mucho contagio y en la que necesitamos tomar medidas de prudencia. Aunque tengamos el privilegio de poder reunirnos, vemos a nuestro alrededor que hay otras cosas que están cerrando y también queremos cerrar. Digo que también está esa posibilidad, ¿no? de verlo de esta manera positiva, sobre todo si tenemos en cuenta que las leyes que se están poniendo se toman de manera coherente, se explican bien, es mucho más fácil el poder tomar estas decisiones. Y también que se tomen temporalmente. Yo creo que esto es muy importante, que las normas que se van aplicando y que se van aprobando tengan un principio, pero también tengan un punto de final, porque si no, eso es lo que genera quizá más miedo, más temor y también más desilusión. Pensar, bueno, y ahora voy a estar 6 meses sin poder hacer una reunión. Esto evidentemente agobia muchísimo y preocupa a muchas personas que quieren ir a la iglesia y que quieren en este sentido ejercitar su libertad religiosa. Y el miedo que decía antes también Joel, es decir, si nos cierran de una forma que no hay una equiparación, hay un trato discriminatorio con eso, peluquerías o veterinarias, pues ¿qué nos pueden hacer en el futuro? Es como decir, si aquí nos dejamos que nos pase un poquito por encima, pues la sensación es que pueden pasar en más cosas. Pero bueno, son sensaciones como las que vamos a ver ahora en un tema que involucra a muchísimas más personas que solamente los creyentes, que es el Gobierno de España, que ha creado un órgano para actuar contra la desinformación sin control judicial,
los más críticos lo han llamado el Ministerio de la Verdad, tipo George Orwell o Aldous Huxley. Y bueno, pero ha habido reacción incluso de grandes medios, ¿no? ¿En qué consiste esta alarma a nivel de control informativo? Pues la norma quiere de alguna manera crear una especie de plan para defenderse de la desinformación, y lo que el gobierno ha intentado aclarar una vez que se ha aprobado, porque dentro de este grupo de vigilancia, porque realmente sobre todo es para vigilancia, pues forman parte el Gabinete de Presidencia, Centro Nacional de Inteligencia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Secretaría de Estado de Comunicación, es decir, diferentes elementos del gobierno, sobre todo vinculados no tanto a la parte judicial, sino más bien a la parte gubernamental y la parte de vigilancia, por así decirlo, de inteligencia del gobierno, es la que va a estar dedicada a este trabajo de monitorización para poder defenderse de la desinformación, un procedimiento de actuación contra la desinformación. Según el gobierno, esto forma parte de un plan que viene impulsado desde la Unión Europea, y lo cierto es que en la Unión Europea sí que hay un protocolo en el que se anima a aplicar este tipo de estrategias de manera gubernamental. El problema está en que en el protocolo, tal como aparece publicado en el BOE, viene muy poco matizado cuáles son los límites que puede tener este tipo de órgano. Es decir, no se especifica muy claramente lo que es desinformación, no se especifica tampoco cuál es el siguiente paso que va después de este, si solo es vigilancia o realmente son vigilancias que luego van a llevar a actuaciones más concretas, porque parece que tiene una especie de estructura bastante ejecutiva. Y todo esto, claro, ha despertado muchísimas críticas, sobre todo en el ámbito de los medios de comunicación. Prácticamente ha habido medios de todos los colores que han hablado sobre ello y que han analizado el texto, y en general se puede ver que, bueno, pues sin contar demasiado con los partidismos o sin irnos a los extremos, en general no hay un gran apoyo. Los medios lo consideran una invasión un poco de lo que sería el trabajo que los medios mismos tienen que hacer, porque son los medios realmente los que trabajan un poco para fiscalizar y trabajan con la verdad o con las noticias para decir lo que es verdad y lo que no. Normalmente un medio de comunicación es el que intenta ser veraz para poder ganarse la confianza de la gente. No tiene el gobierno que hacer eso. El gobierno, por supuesto, que tiene que decir la verdad, pero él no tiene que vigilar que los medios sean los que digan la verdad. Y esto es un poco la pelea que ha surgido alrededor de esta iniciativa, de este órgano que ya está creado realmente. No hay mucha discusión sobre si se va a crear o no, ya está creado. Ahora la duda va a ser cómo va a funcionar y cuáles van a ser las consecuencias de su funcionamiento. ¿Qué os parece, Joel y Jonathan? Bueno, Sí, adelante, Jonathan. No, yo, al ser una iniciativa que viene también de la Unión Europea, me preguntaba cómo ha afectado esto a otros países de la Unión Europea y si ya se han dado casos también en otros países en los que se ha aplicado, si se ha aplicado de la misma forma, a través de decreto o se ha hecho una consulta más abierta con otros grupos políticos, aunque estén en la oposición. Creo que esa es mi pregunta. No sé si, Joel, a nivel de Europa habéis visto alguna cosa al respecto. No hemos visto, nosotros no hemos visto casos que se aplique. Imagino que sí, que todos los países están trabajando en ello. Los Estados miembros de la Unión Europea suelen después llevar a la red nacional lo que se propone a nivel de Unión Europea. Pero iba a comentar justamente esto, es decir, es el equilibrio otra vez, como en la primera noticia que comentábamos, entre un derecho fundamental de las personas y una situación de conflicto o de crisis de un país, ¿no? Tildar esta decisión como dictadura y hacer grandes espaviotos creo que no ayuda al debate. Creo que hay que ir más a los detalles para que realmente se pueda matizar lo que el gobierno quiere hacer. Todas las asociaciones de periodistas o grupos de medios se han mostrado en contra, como decía Dani al principio. Entonces hay que ir a ver al detalle, ¿no? Que el gobierno explique bien cuál es el motivo por el que se hace, que explique bien cuál va a ser el procedimiento y cuáles van a ser los expertos, ¿no? Que van a decidir si algo es correcto o no, y después reconocer que realmente tenemos un problema con las redes sociales, en este país, en Europa, en el mundo. Es decir,
la desinformación y las informaciones falsas que tienen consecuencias reales en la población al final, están ahí y corren mucho más de lo que deberían, ¿no? Y muchas veces los medios de comunicación tradicionales, incluidos páginas web como nosotros, tienen un alcance, pero hay toda una serie de informaciones que están fuera de los medios de comunicación, que tienen un impacto fuertísimo en Facebook, Twitter o en otras plataformas, y que hay que ver cómo lo solucionamos. Ahora, la solución es que el gobierno, que tiene un color político concreto, decida qué se puede compartir, qué no. Claro, ahí hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Yo creo que ahí está el debate de la cuestión. El objetivo es positivo, pero claro, ¿cómo consigues eso, ¿no? Yo tengo mis dudas, también, no sé cómo lo veis vosotros. Decía en una entrevista a Luis Cebrián, el que fue director del grupo Prisa, que está dentro del país, decía: el gobierno no tiene derecho ni siquiera a impedir que alguien mienta. O sea, que él era muy categórico. Claro. Yo lo más grave que me parece es la falta de consenso, es decir, que haya sido algo unilateral, aunque no sé cómo se ha hecho en otros países, y por otro lado que no haya un control. O sea, ¿quién controla a los controladores? Cuando alguien tiene la capacidad de decidir qué es verdad o no, podrá acertar una vez o muchas, pero la tentación de que decida qué es verdad y qué no lo es, nos está pasando con YouTube y con Facebook. Te censura de repente y a veces no da ni explicaciones, ¿no?, de lo que hace, o porque ellos creen que es falso lo que alguien está diciendo, pues lo censura. Y bueno, ¿y quién eres tú para decidir que esto lo debes censurar? O sea, es un problema muy grave. Yo creo que ahí también está la falta de fiabilidad de los medios. Si los medios fuéramos fiables, en general, dentro de una pluralidad y diferentes perspectivas, que al final damos información de lo mismo, pero con una visión que puede ser particular, pues la gente leería los medios y sacaría una conclusión. El problema es que ahora mismo nadie se fía de nadie. Es decir, hay una falta de confianza salvo los que piensan, esos sí son fiables, ¿no? Y en la opinión pasa igual. Estamos cayendo también en una situación en la que cuando alguien opina que un buen medio diferencia opinión de información, la opinión es libre, pues también se tiende a censurar, es decir, esta opinión, como no me gusta, pues la quito, ¿no? No la quiero. Es decir, hombre, la opinión, ya todos aunque el medio tenga una línea, pues, por citar El País otra vez, en El País, de una línea más bien de izquierda, escribe a veces Federico Jiménez Los Santos, que es el polo opuesto, ¿no? O sea que, y está bien, igual que las tertulias. Entonces, yo creo que la libertad es un bien sagrado, o sea, que es un bien, o sea, lo otro, la anarquía y la desinformación y tal, es malo. Y habrá que ver cómo se controla, pero nunca a costa de la libertad, ¿no? Porque ahí sí que podemos entrar en un problema bastante mayor que queremos solucionar, es mi punto de vista. Y después que se haga esto en pandemia, también que está pasando con muchas leyes, la de la ampliación del aborto, la ley de educación CELA, la de eutanasia. Estamos metidos en una pandemia y de repente están surgiendo leyes que salen adelante sin el debate, sin el diálogo con la sociedad, ahora con la ley trans, que también parece que se quiere llevar adelante. Es decir, por favor, si la pandemia es importante, vamos a centrarnos en la pandemia, hacer leyes para la pandemia, controlar la información de la pandemia, pero es como que aprovechando la pandemia se está lanzando y llevando adelante un montón de cosas. El tema de los templos me entraría un poquito refilón, ¿no? Es decir, por favor, céntrese en lo importante, no se meta a tocar palos que son delicados y que serían para hablar despacio y en otras circunstancias. Sí, adelante, Jonathan, que casi no has hablado. Adelante. No, lo que decías tú, Pedro, ahora es la doctrina del shock, ¿no? Es aprovechar momentos de crisis y de incertidumbre para impulsar ciertas leyes, que es peligroso también porque en un escenario de polarización se pueden utilizar de una forma muy negativa, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo con lo que has comentado, de que el hecho de que se haya hecho de forma unilateral sin tener en cuenta a otros grupos de oposición, a otros grupos políticos, eso ya es una sospecha, eso ya debería hacernos entrar en alerta, ¿no? Quizás lo más conveniente hubiese sido publicar una ley de este tipo, pero con un consenso generalizado y unificando posturas, incluso contando con los agentes que abordan la información, ¿no? Con los sindicatos de periodistas y con las asociaciones de medios, que al final son las que también se exponen a lo que decía Daniel antes, a combatir las fake news y todas las falsedades que también se publican en redes sociales. Y Daniel.
Sí, quizá agregar lo que habéis comentado sobre las redes sociales, que hay un documental muy interesante en Netflix que se llama El Dilema Social, que es muy recomendable poder verlo para entender un poco cómo funcionan las redes sociales, porque a veces creemos que es como un medio de comunicación cualquiera y no es así. O sea, realmente el poder que tiene la red social es que se va adaptando de una manera muy, muy ajustada a tu perfil, y eso puede llevar a que te lleve a polarizarte en tu opinión de una manera muy, muy grande. Y por eso esos son los bulos que son más difíciles de combatir, porque realmente no están en una plataforma muy expuesta, sino que a veces están circulando, pues puede ser en un mensaje directo que te llega en YouTube, en un vídeo o en un mensaje de WhatsApp. Y todo esto genera esa sensación también de que no puedes confiar en nadie, ¿no? Estamos en una época en la que faltan referentes de confianza. De hecho, bueno, mucha de la desconfianza que nos genera también las instituciones es por este tipo de leyes que se aprueban y realmente no han llegado a ser discutidas, y eso genera aún más desconfianza, ¿no? Tenemos que intentar volver a recuperar la confianza como sociedad, porque es fundamental para que podamos salir adelante, y más en situaciones de crisis como las que estamos viviendo. En general creo que, bueno, podría ser mucho peor de lo que es decir, podríamos estar aún mucho peor. Todavía creo que hay cosas a las que podemos agarrarnos, hay todavía cierta sensatez, y podemos salir adelante, pero tenemos que tener cuidado, porque realmente la polarización mediática a la que se nos está llevando es un poco peligrosa en ese sentido. Bueno, esto resalta, me permitéis que espiritualice un poquito, pero cobra más sentido en la frase bíblica del justo: por la fe vivirá, en Jesús, ¿no? O sea, que si hay alguien creíble, alguien que es de confianza, alguien que vivió acorde a lo que dijo, que murió como estaba profetizado, que hay evidencia abrumadora de que resucitó en contra de lo que sería lo natural, como él también había anunciado, Jesús. O sea, que si podemos agarrarnos a alguna confianza en todo, es en Jesús. Y que eso sí que es importante, ¿no? Porque vemos lo fácil que es perder la confianza en lo que consideramos más sólido y más firme: la ciencia, las instituciones, los políticos, los ideólogos o los medios de comunicación. Y que es un descanso, ¿no? Que al final sabemos que tenemos ahí una roca de apoyo, ¿no? Otra cosa es que construimos encima de Jesús, que podemos construir cosas que no son del todo creíbles, pero la base está clara que es Él. Y en relación con esto último, Pedro, que comentabas, hay artículos en Evangelical, en Protestante Digital también, me parece, del Centro Jubileo, que es este think tank de pensamiento cristiano sobre la sociedad de Cambridge, y ellos han hablado del tema de la crisis de confianza, ¿no? De cómo la pérdida de referentes sobre los que fundamentar nuestras ideas en la sociedad hace que a la larga todo parezca relativo, todo parece que se diluye. Pablo Martínez también ha hablado en algunos de sus artículos sobre la sociedad líquida, y eso nos lleva a un punto en el que necesitamos recuperar referentes de verdad, ¿no? Y ahí el concepto de verdad de la fe cristiana, del Evangelio, cobra mucha importancia, ¿no? Y de hecho, si pensamos en la historia de Europa, los consensos grandes que ha habido en la sociedad europea, de cosas en las que todos podemos estar de acuerdo, cosas básicas que nos ayuden a unirnos, muchas vienen de esta herencia cristiana, ¿no? De esos derechos humanos y esos valores que surgen de la Biblia. Como sociedad, como decías, Dani, aún no estamos tan mal, pero tenemos que ver hacia dónde vamos y como cristianos ofrecer respuestas a cómo construir juntos como sociedad valores que queremos que la Biblia aporta para el bien de todos, ¿no? Es decir, que a la vez Dios y Jesús, junto a la verdad, permitió la libertad, ¿no? Desde el Génesis, que Adán y Eva pudieron elegir si seguir su conciencia y la ciencia del bien y del mal a su propio juicio, hasta Jesús, que le traiciona a Judas y que le tiene con él 3 años. Si vemos eso, la verdad y la libertad, ¿no? Cómo es capaz de conjugarlo. Yo creo que son dos grandes valores que tiene la persona de Jesús, y a través del Evangelio, y en esa centralidad, pues el resto de la Biblia. Y que es una riqueza. Cuanto más tiembla el mundo, más te das cuenta que lo sólido que es la fe en la persona de Jesús, no una ideología. Pues nada, les saludamos, les damos las gracias si nos han escuchado y visto hasta aquí, y nos despedimos de ustedes, Daniel Ofkan,
Jonathan Soriano, Joel Foster y un servidor, Pedro Tarquis. Que Dios les bendiga.